Romanos capítulo 11, si lo tiene, por favor se pone de pie. Vamos a leer nada más un versículo, el 29. ¿Lo tenemos, amados? En pantalla también está, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Oramos al Señor. Buen Dios, amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos una vez más en tu casa, por regalarnos, Señor, la oportunidad, Señor, de poder abrir la Escritura, poder aprender de ella. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestros corazones, nuestras vidas. Y Padre, todas las cosas, todos los movimientos que tú has tenido, Señor, con tus llamados, Señor, Padre, mueve el corazón de nosotros esta noche. Te pido, Señor amado, que sea revuelto nuestro espíritu dentro de nosotros, nuestra mente logre comprender, Señor amado, la razón de por qué estamos aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, ¿se está transmitiendo? ¿Sí? Ok, si se está transmitiendo, quiero mandar un mensaje a las personas que están conectadas o se van a conectar o van a ver este mensaje a través de los dispositivos móviles. Queremos decirle que el Tabernáculo de Restauración tiene las puertas abiertas, están los brazos abiertos. Si usted se fue de acá por alguna razón, por la que fuera, no juzgamos nada y si quiere venir, pues nosotros estamos aquí para recibirle. Y si usted nunca nos ha visitado, por favor visítenos. Nosotros estamos aquí para servirle. Le damos un aplauso a las personas que se conectan, por favor. Gracias. Bien. No quiero meterme en el mensaje de la asignación y no es esa mi intención. Sin embargo, el Señor me movió mucho a tocar algo, tal vez no que tenga que ver con la asignación, pero sí un caso o un tema que siempre me ha movido en mi interior y siempre yo me he hecho muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, del versículo que acabamos de leer no vamos a tocar todo el versículo, solo vamos a tocar la segunda parte. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Vamos a hablar acerca del llamamiento. El mensaje de esta noche se llama Formas en las que Dios nos llama. Formas en las que Dios nos llama. Nosotros, amados, cada uno tiene una forma diferente en la cual estamos como creciendo dentro de la iglesia. Creo yo que muchas personas van de menos a más, es decir, comienzan en una estatus o una etapa baja y luego van creciendo. En mi caso no, en mi caso nunca crecí, no, mentira. En mi caso siempre ha sido de altos y bajos, es decir, en mi caso siempre han sido de retornar, de regresar a lo mismo, de volver a revisar, y es por eso que estoy revisando otra vez algunas cosas. Siempre tengo que regresar al mismo punto, porque si no, yo me pierdo muy fácil. Es decir, la vida a veces me distrae, entonces me hace como perderme un poquito en cuanto a algunas cosas, y es por eso que yo tengo que regresar. Entonces me toca esa parte, y la otra es en los altos y bajos, y a veces en esos altos y bajos, pues en algunos de ellos me ha tocado muy feo y me ha tocado muy lindo también. La vida cristiana, en cuanto al llamamiento, creo yo, amados, que Dios tiene formas de llamarnos de forma bien peculiar. Vea, Dios es muy creativo en todos los sentidos. Es decir, si usted mira los animales, va a encontrarse, por ejemplo, la forma de una tortuga no se parece en nada que ver a una jirafa, no se parece en nada que ver a una serpiente, a un pez. O sea, Dios tiene una creatividad tan, ¿cómo le dijera? Tan extensa, tan ilimitada, que Él no tiene problemas de crear formas diferentes de hacer las cosas. Los árboles, usted se va a ver entre arbustos, árboles de agua, árboles de sol, árboles frutales, árboles de sombra. Usted se va a ver en la creación de Dios una diversidad de cosas en las cuales
Dios ha sido muy creativo en todo lo que hace. De hecho, todos nosotros nos podemos ver a la cara y nosotros nos damos cuenta que nosotros no nos parecemos entre nosotros. A pesar de que tenemos 2 ojos, 2 manos, la misma nariz, no nos parecemos entre nosotros. Dios es muy creativo en hacer ciertas características, ciertos rasgos físicos en nosotros y nos hace únicos. Podremos parecernos físicamente a la otra persona, en el carácter no nos parecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios llama a las personas, cuando Dios tiene un llamado especial para nosotros, o cuando Dios tiene un llamado general para la iglesia, nosotros creemos que Dios lo va a hacer de la misma manera, por ejemplo, que lo hizo con Isaías. A Isaías Dios se le presentó, Isaías tuvo miedo y de repente dice, uy, soy hombre muerto porque he visto la gloria de Dios. Isaías ve a Dios desde el cielo y el templo, dice la Biblia, que es como estrado de sus pies. Y tiene una visión enorme y dice Isaías, yo aquí me morí. Y luego la historia nos relata acerca de un ángel que se acerca y le pone un carbón encendido en la boca. Y nosotros pensamos que cuando vemos un llamado, nosotros nos imaginamos a una persona de la Biblia y pensamos que Dios nos va a llamar de la misma manera. Nosotros estamos esperando ver el carbón, por ejemplo. O estamos esperando ver a Dios en una visión. O como a Pablo, por ejemplo, que se le presentó en el camino. Dios tiene formas maravillosas bajo las cuales ha llamado a sus hijos, a sus siervos, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, que no siguen un patrón. No siguen un patrón y la razón es porque a Dios así le place. Otra razón es porque cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces no es lo mismo para Dios tratar con Josué que tratar conmigo. Nos va a tratar diferente. Incluso entre esposos, Dios a veces trata diferente, a veces trata en conjunto, pero a veces trata de forma individual. Dios tiene una forma abundante, muy rica, por así decirlo, en creatividad para llamar a las personas. Ahora, ¿cómo sé yo si soy llamado o no soy llamado de parte de Dios? ¿Cómo entender mi llamado? ¿Cómo saber si Dios me llamó a algo especial o Dios me llamó para hacer un soporte de la iglesia, o Dios me llamó para ser profeta, o para ser pastor, o para ser maestro? ¿Para qué Dios me llamó? Hay diferentes razones, hay diferentes ministerios para los cuales Dios nos puede llamar, y sin embargo, Dios puede hacerlo de forma completamente diferente con cada uno. Si entendemos nosotros como llamado de Dios, la razón de la cual Dios nos hace acercarnos a Él, si entendemos como llamado de Dios el propósito por el cual nosotros aún estamos vivos, si entendemos como propósito de Dios una labor específica que quiere que Dios hagamos, nosotros deberíamos de saber, todos, cada uno de los que estamos aquí, deberíamos de conocer nuestro llamado. ¿O no? Ahora, sé que muchos de los que estamos aquí hemos recibido palabra del Señor, de algún profeta, de alguien que vino a ministrar, o de algún evento al que usted fue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien aquí ha recibido palabra del Señor? Levanten la mano, quiero ver. Gracias, bájenla. Cuando la Biblia dice que son irrevocables los dones y el llamamiento, significa que Dios no se echa para atrás. Es decir, si ese llamado usted lo recibió hace 3 días, o hace 8 años atrás, o 10 años atrás, Dios lo recuerda como si lo hubiera hecho con usted hace 5 minutos. Es tan válido hoy como en el momento en que usted lo recibió. Ahora, cuando yo quiero descubrir cuál es mi llamado, cuando yo no sé cuál es mi llamado, cuando yo todavía no logro como discernir exactamente cuál es mi llamado, porque llamado y propósito están relacionados, pero pueden llegar a ser diferentes. Cuando yo no sé, yo empiezo a descubrir cosas y empiezo a escuchar cosas. Por ejemplo, yo escuché una vez decir a un maestro, decir que dentro del llamado de Dios
están aquellas cosas de nuestro carácter. Es decir, si a mí me cae mal, por ejemplo, ver gente endemoniada, yo tengo llamado a eso. Si a mí me cae mal, por ejemplo, ver gente enferma, yo tengo llamado a eso. Si a mí me da lástima, si yo tengo compasión por esa gente, yo tengo llamado a hacer eso. Si tengo compasión por las personas, por las almas perdidas, me voy a convertir en un evangelista. Si tengo compasión por las personas que no tienen qué comer en la calle o un techo donde vivir y yo tengo alguna acción con ellos, es parte de mi llamado. Pero eso no es cierto. O sea, sí tiene cierta lógica pensar eso y sí tiene cierta, ¿cómo le dijera? Sí tiene cierto alineamiento en lo que se está diciendo. Sin embargo, el llamado nuestro no lo vamos a recibir dentro de nosotros. Porque a veces pueda que ni siquiera tengamos compasión por la gente. A veces ni siquiera nos ha nacido eso. Y a lo mejor Dios ya nos llamó a hacer eso. Es decir, no en todos los casos aplica. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que más nos encanta hacer? A mí me encanta predicar. Yo les quiero contar que yo odiaba predicar. Bueno, no odiaba predicar, odiaba pararme frente a la gente. Yo les he contado que cuando yo estaba en bachillerato, yo hacía los carteles, yo hacía el trabajo, yo hacía todo y mandaba 3 fulanos a que expusieran. Yo había hecho todo mi trabajo y si querían yo respondía, pero yo pasar al frente, uy, no hombre, eso es horrible, decía yo. Me temblaban las piernas, me daban ganas de hacer pis. Literal, me pasaba todo eso. No es que me daban ganas así de que tengo ganas de ir. No, me daban ganas de que me iba a hacer en el momento, de los mismos nervios. Pararme yo frente a un grupo de personas, aunque fueran mis compañeros con los que convivía todos los días, para mí era horrible. Y mírenme ahora, tengo que medir el tiempo porque no me paso. Lo cierto, amado, es que cuando nosotros buscamos el llamado de Dios dentro de nosotros, nosotros nos vamos a frustrar. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros vemos en función de quiénes somos o de cómo es mi carácter, por ejemplo. Yo sé, como le decía hace un rato, que a veces estoy arriba, a veces estoy abajo. Yo sé que hay personas aquí que de repente tienen ganas de hacer algo y de repente dejan de hacerlo. Yo sé que hay personas que si miran dentro de ellos y miran dentro de sus capacidades, alguien puede decir, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esa habilidad. Yo no fui entrenado en esa habilidad. Alguien puede decir, yo no estudié eso. ¿Cómo quieren que yo organice tal cosa? ¿Cómo quieren que yo administre tal cosa? Si yo no fui entrenado para eso. Y pueda que no tengamos la habilidad. Y pueda que dentro de nosotros veamos, por ejemplo, que nosotros hemos sido heridos, que hemos sido dañados. Por ejemplo, a mí me tocó ser papá. Y yo no tuve papá. Yo he cometido muchos errores con mis hijos. Tanto para un lado, para el otro. A veces me he pasado de severo y a veces me he pasado de permisivo. Y he cometido un montón de errores. Porque yo no tuve a quien seguir, no fui entrenado para eso. Hay mamás aquí que tampoco fueron entrenadas para ser mamá y les tocó. Cuando yo veo dentro de mí, y yo veo, por ejemplo, mis actitudes ante la vida, y si yo tuviera un llamado específico y Dios me llamara y un profeta se me acercara y me decía, dice el Señor que tú vas a hacer esto y esto y esto y esto, ¿saben qué diría yo? Yo vería dentro de mí y diría, pero yo soy así, yo tengo esto, yo soy miedoso para esto, yo esto, lo otro, aquí y allá. Entonces, esa palabra que me está dando el profeta, probablemente yo la ponga en tela de juicio. Porque me estoy viendo yo. La cuestión aquí es que para nosotros entender el llamado de Dios es entender que Dios nos está invitando a ser parte de su reino, a ser parte de sus propósitos, y nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, aquí estoy. Yo no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer, pero aquí estoy. Decía uno de los pastores que yo respeto mucho aquí en El Salvador, el pastor de Lelín, Mario Vega.
Decía este pastor que cuando Dios llama a alguien, en ese llamado también está el respaldo de Dios, la capacitación, y en ese mismo respaldo, en ese mismo llamado de Dios está la cobertura de Dios. Es decir, no vamos en nuestras capacidades, sino que cuando nosotros tenemos un llamado, quien nos llamó también nos da la bendición de equiparnos, también nos unge, también nos da la capacitación, también nos da su cobertura. Es decir, cuando Dios hace un llamado para una persona, Dios mismo se encarga de tomar en cuenta todas aquellas limitantes que nosotros tenemos y las transforma, las usa incluso para el propósito para el cual Dios nos llamó. Si usted tiene un llamado, si usted recibió un llamado en algún momento de su vida, mi tarea esta noche es decirle que ese llamado, no importa si se pasó hace 5, 10, 15 años, 8 años, ese llamado es irrevocable. Eso es lo que dice el versículo que leímos. Ahora, le decía hace un momento que nosotros a veces pensamos que Dios nos va a llamar, por ejemplo, como llamó al pastor, o como llamó a Josué, o como llamó, quién sabe, a alguno de los grandes predicadores. Hay personas, amados, que han hecho un sacrificio enorme, pero enorme, por dejar de hacer lo que están haciendo, por buscar el llamado de Dios. De hecho, hay un pastor aquí en El Salvador que ganaba, cuando había colones, ganaba 13,000 colones. O sea, le estoy hablando de que cuando había colones, eso era plata. Y dejó su trabajo por servir a la iglesia. Y en la iglesia no llegó a ganar 13,000 colones, llegó a ganar el 30% de eso aproximadamente, según su testimonio. ¿Quién en sus cabales deja de ganar mucho dinero para servir al Señor? Nadie. En sus cabales. Pero en el llamado de Dios, él sabía que era mucho mejor y mucho más beneficioso para él, para su vida y para las personas que le rodeaban, hacer caso al llamado de Dios. Algunas veces, amados, esos sacrificios son momentáneos. Y ahora es uno de los pastores más reconocidos en el país. No sé cuánto gana, no me interesa. Sí sé que tiene empresas, pero lo que sí sé es que es una tremenda bendición para los salvadoreños. Usted se puede imaginar si el pastor Campos hubiera dicho que no a su llamado cuando le llamaron. Yo no estaría aquí, se lo aseguro. Porque yo vine aquí porque la iglesia la estaban construyendo aquí. Y si no construyen la iglesia, quién sabe cuánto tiempo después el Señor me hubiera llamado y quién sabe dónde. Lo importante de todo esto, amados, es reconocer que no siempre Dios nos va a hacer el mismo llamado. Ahora, quiero que veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios llamó, cuando hablamos de llamado, no podemos, o de propósito, no podemos dejar de tocar a algunas personas. Por ejemplo, José, uno de los 12 patriarcas. José no tuvo elección, diga conmigo, no tuvo elección. Él fue llamado y no tuvo elección, diga conmigo, no tuvo elección. Dios le dijo, a ver, Josecito, ¿me vas a servir? Dios se le presentó a José. No, le mostró 2 sueños. Y con esos 2 sueños, Josué entendió que Dios le estaba llamando para algo. Sin embargo, ese llamado tuvo que pasar por un proceso complicado. Es decir, hubieron 3 razones por las que los hermanos lo odiaron. La túnica de colores, que su papá lo amaba más que a los demás. Ya me olvidó la otra. Y los sueños. Por esas razones fue que lo odiaron sus hermanos. Por los sueños, porque su papá lo amaba más, y por la túnica de colores. Lo agarraron, lo metieron en una cisterna y lo querían matar. Uno de los hermanos dijo, no los matemos, es nuestra sangre, que no sé qué. Y convenció a los hermanos que no lo mataran, sino que lo vendieran, y lo vendieron con los madianitas. Fue a parar a Egipto. Usted conoce la historia, no se la voy a contar. Allá en Egipto llegó a ser esclavo. Después de ser esclavo llegó a ser administrador. Después de ser administrador, una fulanita por ahí le salió haciéndole un TikTok.
A él no mucho le gustó, salió corriendo, lo metieron a la cárcel. Y después de meterlo a la cárcel, adivine qué, por la misma razón que lo habían odiado a sus hermanos, por lo de los sueños, tuvo que revelar sueños. Y de ahí saltó al trono. El propósito de Dios era que José llegara al trono. El llamado de Dios era que José llegara al trono. Pregunto yo, ¿José tuvo elección? No le dieron elección. No es que Dios le dijo, a ver, Josecito, ¿querés ir a Egipto? No. Todo el montón de sucesos que tuvo que afrontar lo llevaron hasta el propósito. Es decir, fue un llamado automático. Ese tipo ya estaba en el bus desde que nació. O sea, ahí no había para dónde. Y él no tuvo elección alguna para poder elegir acerca de su llamado. Él fue llamado al trono y punto. ¿Sí me explico? Ok. Dios se le acerca, Jesús se le acerca a muchas personas y entre ellos se le acerca a un cobrador de impuestos, le dijo, a un cambista, sígueme. Y eso fue todo lo que le dijo. No le dijo, mira, te voy a hacer tal cosa, o negociamos esto. No, vámonos, sígueme. Y eso fue todo lo que le dijo. Ya vemos a Marcos siguiendo al Señor. A Pedro se le acercó. Pedrito no había pescado toda la noche, usted se sabe bien esa historia. Y llega Jesús y tiene que hablar con la gente. Y al hablar con la gente, para hablar con la gente, Jesús necesitaba subirse al arca. Desde ahí le habló a 15,000 personas, 5,000 personas. Mentiría, se le doy un dato exacto, la Biblia sí lo menciona. Y le habla a una gran multitud. Y en esa multitud que Jesús le habla, en la mañana, Pedro venía a pescar toda la noche. Cuando termina Jesús de predicar, se da vuelta y le dice a Pedrito, vámonos para adentro del agua. Vamos a tirar la red. Y Pedro tira la red. Todos sabemos lo que pasó, que no podía sacar la red por la cantidad de peces. Pedro era pescador. Él sabía que esas cosas no pasaban. No solo sabía que esas cosas no pasaban, sino que sabía que toda la noche había pescado y no había agarrado nada. Cuando él ve eso, él conecta y él dice, esto no es un filósofo normal, este no es un maestro normal, este tiene que ser señal divina. Y él entiende que hay una señal divina. Y al conectarse con Jesús, Pedro se siente mal y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Jesús le dice, a partir de ahora, mi amigo, te vas a convertir en pescador de hombres. Ahora, quiero que recapitulemos. A José le dieron chance de negociar. Lo subieron al bus y se fue. A Marcos solo le dijo al Señor, sígueme, y eso fue todo. A Pedro le tiene que hacer un milagro para que Pedro se le abra la mente y dice Pedro, wow, esto es divino. Y cuando el Señor le dice, sígueme, él no lo duda ni una ni dos veces, tira todo lo que tiene ahí y se va con el Señor. Oye, se llevó a su hermano. Ahora, en el caso de Pedro, si nosotros vemos, por ejemplo, si Pedro hubiera dicho, pero yo no soy letrado, yo soy hocicón. Yo hablo feo. Yo soy de las personas que hacen trabajo sucio, no trabajo fino. O sea, si Pedro se mira a sí mismo, él no calificaba, él no tenía ni siquiera la más mínima capacidad para poder hacer el trabajo que el Señor le estaba encomendando, pescar hombres. Pero si allá había filosofía, allá había gente pensante, había gente con autoridad, allá había gente, y él era insignificante, era un pescador, no era letrado, era medio tosco, bayunco, impulsivo, y si él se hubiera visto a sí mismo, él no hubiera entendido el llamado. Sin embargo, al ver el milagro, él conecta a Jesús con la divinidad y dice, si yo no puedo, él va a estar conmigo. Y Pedro acepta su llamado. El primero no tuvo chance.
No le dieron opción, lo subieron al bus y se fue. A Pedrito le tuvieron que hacer un milagro, escuchar todo el sermón de Jesús a la par de él y después recibir un milagro para él poder decir, sí, voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Una mujer samaritana no le iba a convencer a Jesús con peces. Llega al pozo y le pide agua. Y la mujer le dice, pues, si eres judío, ¿cómo me estás pidiendo agua? Y usted conoce bien la historia, cómo el Señor Jesús le habla acerca de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su mente, de lo que hay en su vida privada. Y cuando ella se da cuenta que está descubierta, ella dice, aquí hay un profeta. Y ella sale corriendo a la ciudad a cumplir el mandato por el cual Jesús se le fue a aparecer ahí al mediodía. Jesús, entonces, con esta mujer, tuvo que tocar su corazón, tuvo que tocar su mente, tocar su intimidad, para que ella entendiera que tenía un llamado especial. Pregunto yo, ¿hasta dónde vamos? ¿Ha tenido usted alguna revelación de que el Señor le ha llamado para algo especial? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Ha recibido usted un milagro del Señor? ¿Será un llamado? ¿Ha tenido el Señor que decirle, sígueme, ven conmigo? O probablemente lo subieron al bus. Uno no sabe. Ahora, quiero tocar un tema muy especial. Como les dije, si hablamos de llamado no podemos dejar de tocar algunas cosas, algunas personas. Moisés. El llamado de Moisés a mí me fascina, por varias razones. Primero, ya está viejo. Segundo, cuando Dios habla con él, escúcheme bien, él está pastoreando las ovejas de su suegro. Y él está pastoreando las ovejas de su suegro porque hace días atrás, hace años atrás, él estaba en Egipto y allá vio que había una injusticia y él se metió. Y en eso que se metió, mató a una persona. Entonces, al darse cuenta de lo que había hecho, él tiene que correr e ir a huir, porque si no lo iban a matar a él. Y se va a huir. Y en esa huida va a parar 40 años en el desierto. Y está pastoreando ovejas. Un día de repente, una zarza tiene fuego. Y él dice, se está quemando. En el desierto es normal que eso pase. Al rato vuelve a ver la zarza y ve que la zarza no se ha quemado. Y dicen, qué raro. Bueno, quizás tenía otro palo por ahí, a lo mejor le echaron aceite quizás y duró más el fuego, ¿eh? Al rato siguió viendo y la zarza no se quemaba. Y él dijo, yo voy a ir a ver qué pasa. Y a medida va caminando, Dios lo llama y le dice que se acerque, que quite el calzado de sus pies, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que un ángel se le presentó de la llama de la zarza que estaba ardiendo. Y de ahí fue el llamado. Y le dice a Moisés, he descendido, escucha bien lo que le dice, he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo que hace 400 años están esclavizados y quiero que tú los vayas a liberar. ¿De dónde? De donde él venía huyendo. O sea, él tiene que regresar al lugar donde lo están buscando para matarlo. Él tiene que regresar a Egipto. Entonces viene Moisés y le dice al Señor, fíjate, Señor, que yo, entre las cosas que tengo, yo soy tardo para hablar. ¿Sabe que Moisés le pone excusas al Señor? Y después de que Moisés le pone excusas al Señor, el Señor viene y toca una por una con él esas cosas. Y dentro de esas cosas que toca, Dios tiene que desarmar a Moisés con los argumentos que le pone. Vea la gran diferencia entre José,
que no tuvo que negociar nada Dios con él, sino que lo subió al bus y pum, fue a parar a Egipto, y ahora tiene que mandar a otro a Egipto, pero tiene un pasado allá en Egipto y no quiere ir. Y todas las excusas que le pone son literalmente excusas porque él no quiere regresar a Egipto. Hay un versículo, bueno, cuando Dios está tratando con Moisés, hay un versículo donde Dios le dice, si yo soy el que le doy el habla al que habla, yo le doy la boca, quitándole ¿cómo se llama? El asunto de que él tenía problemas para hablar. Pero después de que Dios le ha destruido los argumentos que Moisés pone, Moisés le dice, ¿y si mandas a alguien más? O sea, ya no tiene excusa, ya no tiene argumento, ya no tiene nada, pero con todo y eso, Moisés dice, ¿y si alguien más va? Y entonces es cuando Dios le pone a su hermano. El punto acá, amados, es que Dios de repente nos puede llamar de una manera, de otra, y al final puede llegar a ser el caso como el caso de Moisés. Mire, la gente algunas veces no quiere hacer algunas cosas que Dios los ha mandado a llamar a hacer. Es decir, Dios les da una consigna, Dios les da una misión que cumplir. Y las personas a veces dicen, yo no quiero hacer eso, porque ya lo hice antes y no me fue bien. Yo no quiero hacer eso, porque eso significaría ir a mi pasado a recoger algo que yo aborrezco, algo que a mí no me gusta. Yo ya hice esto antes y no me funcionó. Hay personas, amados, que en las iglesias trabajan en un ministerio por mucho tiempo y de repente dejan ese ministerio. Y cuando Dios los llama otra vez al ministerio, porque le quiero decir que los dones de Dios son irrevocables, pero también el llamamiento. Así que cuando lo llama de regreso al ministerio, lo primero que piensa es, si yo ya metí las patas ahí. ¿Sabe que hay mucha gente que se va de la iglesia, de cualquier iglesia, y la razón de por qué no regresan es por algún recuerdo del pasado? No es porque no los vayan a recibir bien, ellos saben que los van a recibir bien. Ellos saben que en esa iglesia las puertas están abiertas para ellos. Pero no regresan porque en su mente tienen algo del pasado que no les permite regresar. O en el presente están diciendo, pero es que lo que pasó antes ahora tengo que afrontarlo. O lo que pasó antes ahora, ¿cómo me van a ver? ¿Qué van a decir? ¿Qué es lo que va a suceder? No va a pasar nada. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios tiene un llamado especial para alguien, esa persona está comisionada para hacer algo. Y si tiene que regresar al pasado, y si tiene que regresar al mismo lugar, amados, si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Vamos a levantar otra vez el ministerio de células aquí en la iglesia. Hoy, este año, ya se abrió una más de las que ya no estaban. Y se van a abrir 2 más. Y van 3 más en proyecto. Y yo no tuve que ir a buscar la gente. Mire, hubieron meses que anduve buscando, yo corriendo a la gente, buscando uno por uno, diciendo, mira hermano, mira hermano, mira hermano. Y todo, no. Y ahora todo el mundo está diciendo, no, yo voy a abrir células. Eso quiere decir que al tiempo de Dios. Y hay personas que no se van a animar todavía, pero se tienen que animar porque saben que en las casas Dios también derrama bendiciones. Le quiero contar que hoy en diciembre se hizo una acción de gracias aquí en los Conacastes, en una célula de los Conacastes, donde una persona recibió sanidad. Una persona recibió el local que había estado pidiendo. Es decir, pidió un local con ciertas características para poner un negocio y lo puso. Esas cosas están pasando en las células. Hay una hermana que dio testimonio de sanidad también.
Y uno se queda así como, pero si es una célula pequeña, si es una célula ya que está en tal... No importa, si lo que importa es que hayan 2, 3 reunidos, el Señor está ahí con nosotros. Entonces, amados, podríamos hablar incluso de Jonás. Y como les dije que iba a respetar el tiempo, Jonásito tuvo un llamado especial y le dijeron, va a ver para Nínive. A ver, para Nínive. ¿Sabe qué dijo él? Yo voy a huir de la presencia de Dios. Voy a ir para Tarsis, pagó un boleto y se fue para otro lugar. Y en ese lugar, cuando iba de camino, Dios, diga conmigo Dios levantó el mar y levantó el viento. Y usted ve en la Biblia que dice de que todos los marineros de ese barco se pusieron a decir, Señor, ellos orando a sus dioses y sus dioses no podían responder. Porque ¿quién se le puede poner al Dios de Israel? Al Dios Todopoderoso. ¿Qué Diosito de esos que ellos tienen se le podía poner al brinco? Ninguno. Hasta que fueron a hallar al dormilón. Allá estaba aquel en un camarote, roncando, con los dedos así de los pies así encima, bien tranquilo, relajado, al barco moviéndose y él bien dormido. Hasta que alguien llegó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué no te levantas? Dinos quién eres, para dónde vas. Y hasta que les dijo, yo soy profeta de Dios, tengo un llamado, pero no hice caso. ¿Y hoy qué hacemos? Tírenme al mar. Deduzca lo que va a suceder porque yo no se lo voy a decir. Pero es muy probable que se levanten tempestades, tormentas, porque a veces nosotros no hacemos caso al llamado de Dios. Dios llama de diferentes maneras. Yo pregunto, ahora, voy a volver a preguntar, ¿ha tenido usted tempestades en su vida? Que usted sabe que no puede controlar, que solo con la ayuda de Dios se puede. ¿Ha tenido tempestades? ¿Será un llamado de Dios? Si usted responde al llamado de Dios, lo voy a decir con qué se va a encontrar. Se va a encontrar con una zarza ardiendo, con la presencia de Dios mismo. El ministerio de Moisés, si usted lo analiza de principio a fin, el ministerio de Moisés comenzó con una zarza ardiendo. Y a través de sus 40 años de ministerio hubo una nube de gloria que nunca se apartó encima de su cabeza. Hubo una columna de fuego que nunca se apartó del campamento. Porque el llamado dice mucho de lo que Dios quiere hacer con su vida. Así que yo le vine a preguntar esta noche, ¿tiene usted llamado de Dios? Y si no tiene llamado de Dios y lo quiere encontrar, porque todavía no lo ha descubierto, todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Nadie está aquí, ninguna persona, nadie está aquí sin no haber sido llamado por el Padre a través del Hijo. Y el Espíritu Santo es quien nos tiene ahorita aquí, preguntándonos a cada uno de nosotros si vamos a hacer caso al llamado o qué cosas tendrían que pasar para que nosotros entendamos. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia, el Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de
Día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.